No hay nadie más grande, más bello, más perfecto que nuestro Señor Jesucristo. En su dimensión de hombre o en su dimensión divina. Es el ser que nos expresa el mayor, el más grande amor, la más grande misericordia. Es el ser que está lleno de una luz perfecta, una luz admirable, hoy por hoy. El ser más perfecto que haya pisado la tierra. Con estas palabras quiero transmitir un poco de la grandeza, el poder, la majestuosidad de Jesús. Y gracias a Dios que su vida, parte de su vida, desde antes de nacer y luego su caminar por la tierra y el término de su ministerio y su ascenso a la presencia del Padre, pues gracias a Dios que esa parte de su vida está escrita aquí y nos maravillamos de eso, Y sumando los 4 evangelios y sumando todo lo que tenemos en los demás libros, nosotros podemos llegar a entender un poco su maravilloso amor. Adelante. En verdad, creo que uno de los más grandes temas que nosotros podamos escudriñar en la palabra de Dios es la vida del Señor. Sus palabras eternas, sus palabras poderosas, la manifestación de poder, su obediencia al Padre. Todo lo que Él dijo, lo que Él hizo, está lleno de una perfección absoluta. En lo personal, yo me deleito, me quedo sin palabras cada vez que me toca escudriñar la vida del Señor. Aún con esos destellos, porque lo que está escrito en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo solo son unos cuantos destellos de la obra maravillosa que Él hizo acá en la tierra. O sea, no está todo lo que hizo. De hecho, pues la misma Escritura dice que si se escribieran todas las cosas que Él hizo, pues no cabrían los libros en toda la tierra. Imagínate nada más eso. Entonces creo que lo que Dios permitió que quedase como palabra escrita es suficiente para nosotros para entender la voluntad de Dios, el plan de Dios. Pero si nada más con eso nos maravillamos, nada más con eso poquito que Dios Padre permitió que se quedara escrito, y muchas de esas cosas no las podemos entender a plenitud cabal, pues no, ni imaginar siquiera si se hubieran escrito
el doble de cosas de lo que está aquí en su palabra, al menos directamente en los evangelios, complementando con el resto de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces creo que es, en verdad creo que somos muy, muy, muy afortunados de, de que esta hermosa palabra del Señor permanezca. Cuán grande es el amor del Señor sobre nuestra vida, ¿eh? También me maravilla que los lugares donde Él estuvo, donde Él caminó, donde Él nació, donde Él predicó, donde Él murió, esos lugares están ahí también para testimonio al mundo entero. Bien, con esta breve introducción comienzo 2 capítulos de oro que siempre, siempre, siempre me han llenado de una satisfacción plena, de un gozo pleno. Cada vez que leo estos pasajes, hay una revolución en mi interior. Es palabra de Dios. Y son verdades y grandes misterios que están aquí, que hacemos muy bien en valorarlos y en escudriñarlos y ponerlos en nuestro corazón como verdades, como principios espirituales de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Esos 2 capítulos de oro para mí son el capítulo 1 de Lucas y el capítulo 2. Hoy comienzo, no sé, quizá me lleve unos 5 o 6, a lo mejor unos 5, ¿verdad? Videos, pero vamos a deleitarnos. Capítulo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Bien, el autor de este libro hace una pequeña aclaración. Dice que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han ocurrido. Se refiere a la vida del Señor Jesús, los antecedentes, y enmarcado todo por la historia del momento, la historia política del momento, ¿verdad? Entonces, dice que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de todo lo ocurrido. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner. Esto se sabía. Yo me imagino que algunos lo intentaron y no pudieron. Pues ahora aquí Lucas va a hacer también su aportación. Dice, me ha parecido también a mí. O sea, algo me ha movido, algo me ha inquietado. Yo también tengo esa, decimos por acá a nivel así muy coloquial, tengo esa cosquillita, ¿verdad? Siento yo que algo me mueve, algo me inspira para yo también hacer una recopilación de los eventos, de todo lo ocurrido en tiempo y forma, y tratar de poner en orden cómo ocurrieron todas estas cosas. Entonces me gozo mucho por este principio. Bueno, partiendo de eso, pudiéramos decir de alguna manera que este libro de Lucas pues nos ordena de alguna manera más precisa, ¿verdad? O hasta dijéramos un poquito cronológicamente hablando, los eventos, ¿verdad? Al menos añade, complementa. Sabemos que los 4 evangelios
donde está la vida del Señor, pues se complementan unos con otros, ¿verdad? Algunos dan unos datos que no los da el otro evangelio y así, ¿verdad? Y aunque a veces pareciera que se contraponen en algunos aspectos, nada que ver, nada que ver, ¿eh? Esas aparentes contradicciones que hay en los evangelios entre un pasaje y otro, cuando los escudriñamos bien nos damos cuenta que son perfectos, ¿eh? Perfectos. Al contrario, en lugar de contradecirse en algunos puntos, nos enriquecen, nos dan más luz al respecto de ese punto que pareciera controversial. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, quedémonos con eso. Fíjate nada más, ¿eh? Ya aquí nos da una gran lección de vida. Dice, después de haber investigado con diligencia. ¿Qué te parece esa frase? No es cualquier frase. No es cualquier frase. Ok. Siento la inclinación de escribir una cronología histórica de los sucesos que han ocurrido y que sabemos que son ciertísimos, dice. Bueno, pero yo me veo en la necesidad de investigar. O sea, primero voy a investigar. Aquí nos está diciendo que ya investigó. Él investigó mucho, porque dice, después de haber investigado con diligencia. Investigué mucho, analicé mucho, pregunté mucho. Todas estas cosas desde su origen. Bueno, después de haber investigado, de haberme preparado, y esta es una gran lección para todos nosotros. Después de haberme preparado. Qué maravilloso, ¿eh? Todos aquellos que amamos al Señor, que tenemos un llamado, que deseamos servir al Señor, que tenemos algún ministerio o al menos buscamos aplicar los dones que el Señor nos ha dado, los talentos que nos ha dado en la obra del Señor. Atención, atención. Hay muchos que creen que con el solo deseo de servir a Dios, el solo deseo de predicar, el solo deseo de tocar alabanza, el solo deseo de evangelizar, ya es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Qué bueno que tienes el deseo de hacer tal o cual cosa para el Señor. Sí, qué bueno, qué bueno. Alabado sea el Señor, qué bueno. Pero Dios no quiere que seamos unos improvisados. Que nada más andemos haciendo las cosas sin prepararnos. Sin prepararnos. Nada más así, por amor al Señor. Por amor al Señor. Pues por amor al Señor, prepárate. En el área que sea. Por amor al Señor, prepárate. Prepárate. Dice Lucas, he investigado con diligencia todas aquellas cosas de las que quiero hablar. Ya investigué mucho. Así es de que prepárate, lee la Biblia, prepárate en oración, prepárate en instrucción, prepárate en un discipulado. O sea, prepárate. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Este Teófilo del que sabemos muy poco, pero lo pone en un rango de excelencia. Y dice, las voy a escribir por orden. Por orden. Esto es importante. Se tiene entonces, de hecho, el Evangelio de Lucas como el más ordenado en cierta cronología, ¿verdad? Entonces, es importante apreciar esto. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, pues dice aquí que Teófilo ya había sido instruido, pues, en estas cosas del Evangelio. Y el apóstol Lucas, quiero subrayar algo. El apóstol Lucas no está actuando por su propia voluntad. No está actuando por sí solo, por emoción. Nada más porque a él se le ocurrió. No. El apóstol Lucas, todo esto que está diciendo, todo esto que investigó, todo esto que escribió, lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Estas palabras que están aquí, esta forma de escribir, no es nada más un estilo de palabras, un estilo de escribir que se le ocurrió a Lucas, o de acuerdo a la personalidad de Lucas, o de acuerdo a la cultura de Lucas. No, por favor. Nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro estilo de palabras, nuestra forma de hablar, la preparación que tenemos, todo eso está tomado en cuenta por Dios para usarnos a cada uno según su plan perfecto, guiados por el Espíritu Santo. O sea, a Dios no se le pasó eso. Al Espíritu Santo no se le pasó eso. Era Lucas el hombre perfecto, destinado por Dios, te repito, con su profesionalismo, con su cultura, con su estilo, con su personalidad, con su carácter, con su sello personal. Ese fue el hombre escogido por Dios para que escribiera este evangelio tal y como lo escribió. Y ninguna palabra aquí en el Evangelio de Lucas está escrita por ocurrencia de Lucas. Porque la Escritura nos enseña que la profecía nunca ha sido escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Ellos escribieron guiados por el Espíritu Santo. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, empieza aquí esta narración hablándonos de el sacerdote Zacarías y lo ubica en los días de Herodes y lo ubica en su oficio, ¿verdad? Un sacerdote, y también nos da el dato geográfico, ¿dónde ocurrió? En Judea. ¿Y qué pasa allí? Bueno, pues este sacerdote era de la clase de Abías. Este es un dato fundamental, muy importante,
la clase de Abías. El sacerdocio estaba dividido en ciertas clases. Él era de la clase de Abías. Entonces, este es un dato clave para después determinar más o menos en qué mes y en qué año nació el Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo no nació, ¿verdad?, el 25 de diciembre, el 24 de diciembre. No. El Señor no nació en esa fecha. Pero este dato es clave. Zacarías, sacerdote de la clase de Abías. Y bueno, pues para los estudiosos que cuadran todo esto, pues han estudiado en qué mes le tocaba ejercer a la clase de Abías, y ese es el dato. De entrada es un dato base, fundamental, ¿verdad? Con otros datos que vienen un poquito más adelante, se complementan y puede tenerse alguna idea más o menos de un rango de días para más o menos suponer en qué mes y en qué día nació el Señor Jesús. Me encanta el versículo 6, donde habla de también de cómo eran Zacarías y su mujer Elizabeth. Elizabeth, pues era de las hijas de Aarón. Y dice que eran justos, los dos eran justos. Esto es bello, esto es maravilloso. Déjame, te lo digo así. Muchas veces nosotros deseamos que el Señor se manifieste a través de nuestras vidas, que el Señor nos use poderosamente, que el Señor nos permita servirle de una manera eficaz, con un ministerio que recoja fruto para el Señor. Bueno, está bien. Todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Bueno, pero aquí dice que escogió a Zacarías y a Elizabeth, pero nos dice cómo eran. Es como cuando escoge a María. También nos dice cómo era María. María era una mujer hermosísima, bellísima. Bueno, pues Zacarías y Elizabeth dice aquí que eran justos delante de Dios. Y a eso me refiero. Que hay muchas personas allí, en el cuerpo de Cristo. Es más, hasta subiendo a los altares, sirviendo al Señor, atención, pero no practican la justicia. O sea, en su vida diaria no son justos. No son justos. Al menos su vida diaria deja mucho que desear en cuanto a practicar la justicia de Dios, en cuanto a vivir la palabra. Entonces aquí dice que ellos eran justos delante de Dios. Ahora, eso de delante de Dios va más allá, Atención. Algunos de nosotros a veces nos presentamos como justos, atención, delante de los hombres. Y parecemos justos delante de los hombres, pero es que no nos conocen cómo somos en casa. No nos conocen en la noche. No nos conocen a solas. No nos conocen cuando no estamos en la iglesia. No nos conocen allá en el trabajo. No nos conocen. Y parecemos justos delante de los hombres. Pero estas personas, Zacarías y su mujer Elizabeth, eran justos, atención, delante de Dios. Delante de Dios. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Como si no fuera suficiente que andaban justos delante de Dios, dice que eran irreprensibles.
en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, pues Zacarías y Elizabeth, ay Dios mío, dos hijos de Dios de una grandeza espiritual digna de imitar. Bueno, más imagínate, atención con esto, atención. Fíjate qué tanta grandeza no tendrían, su amor por el Señor, su fe por el Señor, su obediencia al Señor, su justicia delante de Dios y de los hombres, que el hijo que ellos tienen, Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de Elizabeth. Y el Señor Jesucristo dijo que de todos los seres humanos que habían nacido, todos los hombres que habían nacido, Juan el Bautista era el mayor de todos. Pues mira qué papás tenía. Juan el Bautista tenía a Zacarías como padre y a Elizabeth como madre. ¿No te parece hermosísimo? Que hicieron una obra hermosísima con Juan, su hijo. Pues mira nada más la estatura espiritual que ellos tenían, Claro que al narrarte yo lo de Juan el Bautista, pues me adelanto al futuro, ¿verdad? Pero bueno, regresemos al pasado. Pero no tenían hijo. No tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. No tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Ahora, ahí te puedes detener. ¿Por qué si era una mujer tan bella, espiritualmente hablando? ¿Por qué? No podía tener hijos. ¿Por qué Dios? Déjame decir esta frase como para... No queda exactamente, pero déjame acomodarla ahí como para decir, para poner un signo de interrogación de... A ver, ¿por qué Dios la castigaba sin tener hijos? Eso es tremendo, Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Te aclara que Elizabeth era estéril. O sea, Zacarías no era estéril. Al menos no lo dice la Biblia. No podían tener hijos por ella. Y ambos eran ya de edad avanzada. ¡Wow! ¿Por qué no tenía hijos? ¿Por qué Dios no le daba la dicha? ¿Cómo se sentiría ella como mujer? ¿Cómo se sentiría Zacarías de saber que ya se está haciendo viejo y no ha podido tener un hijo con Elizabeth? Eso es para analizarse. Yo te hice la pregunta, ¿por qué no tenían hijos? Yo sí sé la respuesta, ¿ok? Es muy sencilla, es muy sencilla la respuesta. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Cuál clase? La clase de Abías. ¿En cuál mes? En el mes que le tocaba a la clase de Abías. Ahora, esto está por allá en Primera de Crónicas, en el capítulo 24, por ahí están las clases del sacerdocio. Entonces dice que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio ahí en el templo, ¿verdad? Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Qué belleza, qué momento, qué momento.
¿Dónde está Zacarías? En el templo. Está ofreciendo el incienso. Dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Oye, fíjate en qué lugar estás, ¿eh? Fíjate en qué lugar estás. Dice, a la derecha del altar del incienso. Ahí se le apareció un ángel, el ángel del Señor. ¿Y qué hizo? Bueno, pues se puso ahí a la derecha del altar del incienso. También podemos ver que esto del altar del incienso, esto es importante porque se pone a la derecha. El ángel del Señor se puso a la derecha. Y acuérdate que en términos bíblicos la derecha no es igual que la izquierda, ¿eh? Ya subí un estudio por ahí, puedes revisarlo. Y si ves todo lo que ocurrió en el sentido de mano derecha en la palabra del Señor, ¿dónde está Jesús sentado? A la diestra, a la derecha del Padre, ¿eh? ¿Ok? ¿Y dónde van a estar aquellos a los que Dios le va a decir, venid benditos de mi Padre? Esos están a la derecha, no a la izquierda, ¿eh? Eso es muy interesante, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿dónde está Zacarías en ese momento? Delante del altar. Delante del altar del Señor. Qué cosa tan maravillosa, ¿eh? ¿En qué lugar está? Y se le aparece un ángel. Y se turbó Zacarías al verle. Claro, claro. Estás en un plano terrenal y de pronto aparece un ángel maravilloso que es una criatura celestial. ¡Wow! Son dos dimensiones tremendas. Nosotros en una dimensión de carne, de humillación, de muerte, de inmundicia, de pecado, y el ángel en una dimensión divina. ¡Wow! Oh, ¿qué te cuento? Se turbó Zacarías. Yo hubiera caído desmayado, ¿no? ¿Qué cuál se turbó? No, yo caigo ahí casi muerto, como Isaías, ¿te acuerdas? Y le sobrecogió temor. Uy, Dios mío, ¿cómo tendría la conciencia? Pues yo también. Yo también. Y fíjate, y era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre que obedecía al Señor, que amaba al Señor, y le dio miedo. Yo también. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas tan bellas, qué misterios tan maravillosos. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Ah, eso es glorioso. Zacarías, no temas. Zacarías, no temas. Vamos a quedarnos con eso, ¿eh? A ver, Dios permita que entres a experiencias espirituales maravillosas, gloriosas de parte del Señor. Y por natural, pues tenemos miedo. Por natural tenemos miedo. Bueno, pues en el nombre del Señor yo le digo, amada hermana, amado hermano, ante estas manifestaciones del Señor, lo natural es que entremos en temor. Eso es lo natural. Pero yo le digo a usted de parte del Señor, Zacarías, no temas. No temas. Porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Maravilloso. Maravilloso. Voy a dejar aquí este video. Oh, qué cosa tan maravillosa. Aquí cambia la vida de Zacarías. Aquí cambia la vida de Elizabeth. Aquí cambia la vida del pueblo de Dios, de Israel. Zacarías, no temas, porque tu oración, fíjate nada más, era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Tu oración ha sido oída. ¿Cuál? Tu mujer va a tener un hijo. Entonces, ¿cuál era la oración de Zacarías? Que su mujer tuviera hijos. ¿No te parece que esto es glorioso, maravilloso? Bueno, quedemos aquí con este video. Me gozo mucho de compartirlo y bueno, en realidad para mí es maravillosa toda esta historia, todo estos eventos que nos narran el cómo fue destinado por Dios el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas bendiciones en Cristo Jesús. Amén.